¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Vamos a continuar con la realización de nuestra bella muñequita Sofía. En esta ocasión vamos a realizar el cabellito y el sombrero. Está quedando muy hermosa, espero que se hayan animado a realizarla y bueno, vamos a seguir adelante. Ya nada más, después de este nos quedaría un solo tutorial en el que vamos a realizar el vestido y los zapatitos. Quiero pedirles como siempre por favor que se suscriban al canal, que den like y activen la campanita de notificaciones. Háganlo en este instante, amigas. Nada más tienen que poner su dedito donde dicen letras rojas suscribirse y el dedito que apunta hacia arriba, ahí tocan y eso es todo. Y con eso créanme que me ayudan muchísimo. También les pido que compartan el canal para que mucha gente aprenda a hacer cosas así de bonitas como nosotros hacemos. Pueden compartirlo en sus redes sociales, en sus grupos de tejedoras, con sus amigas, con su familia. Compartan, por favor, ayúdenme con eso también. También quiero, como siempre, que vayan a, invitarlas a que vayan a formar parte de Cometa Crochet en Facebook. Allí estamos en un contacto más directo y allí vamos a, me pueden mandar fotografías de sus proyectos terminados, que yo estaré muy feliz de compartirlo para que todo el mundo vea las cosas tan bellas que hacemos en este canal. Y también vayan a apoyarme en mi otro canal que se llama Betty Mágica Crochet. Suscríbanse. Comenzamos. Miren, aquí yo ya avancé en la realización del cabellito. Yo lo hice en color rosa, pero ustedes pueden usar el color que ustedes quieran. Avancé porque vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el cabello hasta la vuelta número 8. Exactamente lo que hicimos en el cabello hasta la vuelta número 8. Número 9 vamos a realizar 7 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos bajos, pero esta vuelta la vamos a realizar toda en bucle trasero. Miren, aquí llevo 1, 2, recuerden, siempre vamos a marcar nuestro primer punto, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Aquí todo trabajándolo en bucle trasero. De esta forma vamos a trabajar toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Miren, aquí ya terminé la vuelta. Ahí se nota cómo quedaron los buclecitos por fuera, los delanteros. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Una vez que realizamos esas 9 cadenas, ya sabemos el último punto, con ese no vamos a trabajar y nos vamos a regresar haciendo 8 puntos bajos. De esta forma, vean. Aquí 2, 3, 4, 5 y así hasta que realicemos 8 puntos bajos. Amigas, sigan enviándome sus comentarios, me encanta estar en contacto con ustedes, en verdad que sí. Muy bien, miren, aquí ya hice los 8 puntos bajos. En este punto no voy a trabajar. En este no trabajamos, nos saltamos ese y en el que sigue hacemos un punto deslizado y vamos a realizar otra vez lo mismo. 9 cadenas y nos regresamos haciendo 8 puntos bajos. Muy bien, miren, hice 8 cabellos del mismo tamaño, de 8 puntos bajos. En el espacio que nos queda acá abajo, vean, aquí vamos a hacer cabellos largos. Para realizar estos cabellos que son largos, vamos a realizar 41 cadenas
y nos vamos a regresar haciendo 40 puntos bajos. Vamos a hacer lo mismo. Miren, voy a hacer las 40 cadenas y regreso para que vean cómo va quedando. Miren, amigas, aquí yo ya realicé las 41 cadenas. Lo que vamos a hacer ahora, no vamos a trabajar en la última cadena, esta nos la saltamos y a partir de la que sigue vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos hasta realizar 40 puntos bajos. Un punto bajo en cada uno. Ya que las realizaron, amigas, les va a quedar algo así, miren. Voy a alejar un poquito mi cámara para que ustedes vean cómo quedan los cabellitos, vean, para que vean mejor. Así va a quedar el cabellito. Entonces, estos son pequeños, vamos a hacer ahora cabellos más largos. Nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Y vamos a hacer lo mismo, nos tienen que salir en total 19 cabellitos. Vean, y es así como vamos a ir haciendo uno por uno. Miren, van a tomar el cabellito aquí donde está la base del cabellito fuerte y lo van a jalar. Le van a dar un jaloncito así. Lo toman bien, bien fuerte aquí en la base del cabellito con sus 2 dedos y lo van a jalar para que el cabellito se alacie un poquito. Esto va a ayudar a que el cabellito no va a quedar totalmente lacio. Al final se va a acabar ondulando nuevamente, pero ya no va a quedar tan chino. Esto es una sugerencia. Si quieren hacerlo, si no, no hay ningún problema. Miren, amigas, así es como quedó el cabello de nuestra bella muñequita. Como ven, se ve padrísimo, ¿no creen? Quedó muy, muy bonito el cabellito, amigas. Miren, miren, como les digo, el primer cabello que hice se enchinó más. Recuerden, agarran bien la base del cabellito, la agarran fuerte con sus dedos y le dan un buen jalón. Esto va a ayudar a que se alacie un poco. Repito, yo no quiero un pelo totalmente lacio, pero tampoco lo quiero tan chino. Así onduladito me gusta mucho. Así es como yo quiero. Miren, próximamente, otra cosa que pueden ustedes hacer para que también quede un poquito más lacio es estas cadenas. Las cadenas, ¿se recuerdan? Aquí hicimos 41 cadenas y nos regresamos haciendo 40 puntos bajos. Esas cadenas las hacen flojitas. No las hagan apretadas. Y si ustedes las hacen flojitas, eso va a ayudar a que el pelo simplemente se ondule y no se haga tan chino. Así es que sugiero eso. Que las hagan flojas y si quieren, aparte de hacerlas flojas, darle un jaloncito está bien. O si quieren el pelo chino, también está bien. Próximamente, ya muy pronto, ustedes me han ayudado con sus aportaciones. Voy a comprar una plancha para el cabello. Yo no lo he realizado nunca. Tengo entendido que si la planchan, se alacia el pelo, pero no sé si se vaya a deformar, no sé qué pase. Voy a comprar una plancha de cabello para probar y yo les voy a decir si vale la pena probar o no. Estos cabellitos no tiene caso que los jalen porque los vamos a acabar cosiendo o pegando como ustedes quieran. Así es que los pequeños ni los toquen, así déjenlos. Miren, aquí lo que vamos a realizar, los cabellitos que van, si recuerdan la última vuelta las hicimos en bucle trasero, nos quedaron libres estos bucles que ven aquí. Estos nos quedaron libres, vamos a hacer más cabellitos en ellos. Simplemente del último cabello que hicimos nos vamos a trasladar al primer puntito, a cualquier punto de estos que dejamos libres. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Muy bien. Hagan la puntada flojita para que este último cabello no se suba, no se deforme, se quede bien en su lugar. De todas maneras, aquí cuando acomodemos el cabello ni se va a notar, ya lo van a ver ustedes. Y aquí lo que vamos a realizar, vamos a hacer una segunda ronda de cabellitos cortos. Vamos a hacer ahora 10 cadenas. Todo estas solo son sugerencias, ¿eh? Si ustedes lo quieren hacer más largo, más corto, como ustedes quieran. Aquí vamos a hacer 10 cadenas. Y nos vamos a regresar haciendo 9 puntos bajos. Aquí en esta ocasión nos van a quedar 7 cabellitos. Muy bien, miren, aquí ya me voy a regresar haciendo puntos bajos. Hice 10 cadenas, me regreso haciendo 9 puntos bajos.
Esta sería ya como que la segunda capa de cabellitos de mi muñeca. Ahí vamos, amigas, ahí vamos. Ya fueron a suscribirse a Betty Mágica Crochet. Allá hacemos cosas bien bonitas. Vayan a conocer ese canal. Allá hacemos todo tipo de personajes. Son proyectos diferentes, pero muy bonitos también. Miren, así es como va a quedar nuestro cabellito. En total haremos 7. Solo para decirles que nos vamos a saltar el siguiente puntito y en el siguiente hacemos un punto deslizado y así vamos a continuar hasta tener 7 cabellitos cortos. Vamos a hacer también 17 cabellitos largos de 21 cadenas, 41 cadenas, regresándonos con 40 puntos bajos. Miren, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo quedó? Dejen alejar la cámara para que vean bien cómo quedó el cabello bien tupidito. Esto es lo que yo quería, así mucho cabello, que se vea bonito. ¿Cómo ven, amigas? Se ve padrísimo. Se ve muy padre, muy bonito, vean. Y aún así algunos cabellos se enchinaron un poquito más de lo que yo quería, yo. Lo quiero ondulado, pero no chino. Pero se ve padre, ¿a poco no? A final de cuentas se ve bonito. Esto de aquí adelante no importa porque lo vamos a pegar o a coser como ustedes decidan. Así pelona, se ve bonita. Muy bien. Vamos a presentarlo. Miren, acá abajo tenemos algunas hebritas que nos quedaron. Si ustedes quieren dejarlas así de largas, no pasa nada. Esto se va a quedar allá adentro, se va a perder. Nadie lo va a ver nunca. Pero si quieren cortarla, adelante, ¿eh? Pueden cortar estas hebritas un poco más pequeñas, pero repito, ahí se van a perder adentro y no hay necesidad. Miren, vamos a presentarlo de esta manera, anillo mágico con anillo mágico. Pero si ustedes ven el cabellito quedaría muy hacia adelante. Esto es solo una referencia. Vamos a irnos un poquitín hacia atrás. De anillo mágico con anillo mágico nos vamos un poquitín hacia atrás. A ver, un poquito más atrás. Y creo que ahí ya me gustó. Vean. Me parece que sí, vean. Entonces, cuando ya más o menos vean qué es lo que ustedes quieren, van a colocar aquí un alfiler simple y sencillamente para que no se mueva. Lo recorrí un poquitito más atrás, mínimo, pero este ya es al gusto de cada uno de ustedes. A mí me parece que aquí ya está bien. Voy a poner un solo alfiler porque todavía lo vamos a acomodar hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a colocar uno de los cabellitos, lo vamos a colocar de esta manera. Miren, no muy lejos de su ojito. Y vamos a colocar al mismo tiempo el del otro lado. Vean, debe haber la misma distancia de ese primer cabellito, del ojo hacia ese primer cabellito debe de haber la misma distancia. Vean, miren, son como 4 puntitos. Ahorita los contamos bien. Ahí ya quedó bien acomodado. Voy a poner un seguro esto es nada más para prueba. Miren, yo veo que de este lado quedó la distancia más grande, pero vamos a contar. Miren, aquí termina la pestaña. 1, 2, 3, 4, 5, 4 y medio, 5 puntos, más o menos ahí quedó. A ver, aquí termina, ¿no? Esta pestaña, 1, 2, 3, 4. A ver, no, pues inmediatamente se ve que hay más espacio. Lo voy a mover un poquitito. Déjenme, quito este alfiler porque pues ya lo coloqué, ya lo moví un poquito. Vamos a ver si ahora sí ya hay una distancia similar entre ambos ojos. Miren, nada más al ojo se puede ver que ya se ven parejitos ambos cabellitos. Ya nos quedó ubicada la muñequita. Ya ubicamos de adelante hacia atrás y de los extremos. Ahora sí, como ya quedó como queremos, vamos a colocar más alfileres para que ya no se nos mueva. Todos los alfileres, quieren colocar más alfileres, adelante, pueden colocar los que ustedes quieran. Y ahora sí ya podemos sin problema ir acomodando los cabellitos como nosotros decidamos.
Miren, acomodan un cabellito y un alfiler, otro cabellito y un alfiler. Aquí lo padre es que solo vamos a hacer la presentación. Una vez que tengamos esa presentación, ya podemos acomodar de un modo, de otro, hasta que nos sintamos seguros de que ya quedó a nuestro gusto nuestra muñequita, y si no, la volvemos a acomodar. Eso es lo que tiene esta arte que nosotros hacemos. Miren, aquí ya acomodé estos, aquí me quedaron 2, los voy a acomodar también, me quedaron 3 más bien. Y ahorita vamos a ir viendo, amigas. Poco a poco vamos a ir viendo como más nos guste a nosotras. Eran 2, ¿verdad? Miren. Ah, se ve bien linda, amiga. Muy bien. Esta parte ya me gusta. La puedo cambiar en el momento que yo quiera. Ya una vez que decida cómo va a quedar, pues la vamos a coser. Yo la voy a pegar, pero pues ustedes si quieren la pueden coser. Y si no les gusta, pues descosen y otra vez la vuelven a acomodar. Y vamos a acomodar aquí atrás. Yo siempre empiezo de atrás. Ya que quedó de adelante, voy a empezar ahora de atrás hacia adelante acomodando cabellitos. A mí así me parece como que cualquier cosa se puede acomodar. Finalmente les digo, por ahora solo estamos colocando alfileres. Ahí está. Vamos a acomodar otros 2 o 3. ¿Quieren acomodar de uno en uno? Claro que sí. Miren. Ahí está. No quedaron huecos. Un huequillo pequeño ahí arriba que no se nota mucho. Pero como tenemos la otra capa de cabello, esa nos va a servir para cubrir cualquier posible hueco. Ahí está. Vamos a seguir colocando cabellitos. Repito, si por ahí les queda algún huequito, no pasa nada. Para eso tenemos la otra capa que nos va a ayudar a cubrir. Pero no, miren, aquí quedó muy bien. Muy bien, un mini huequito por ahí. Pero miren, ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a acomodar los otros. Amigas, apóyenme en mi nuevo canal, Betty Mágica Crochet. Allá hacemos todo tipo de personajes. Es un canal que está creciendo de una manera muy, muy bonita. Los proyectos del juego del calamar gustaron muchísimo, muchísimo. O sea, es que si quieren hacer la muñequita del juego del calamar, la muñequita mueve su cabeza, mueve su cabeza como en la serie. ¿Se acuerdan? ¿Alguien de ustedes ya la vio? Que dice, jugaremos, muévete luz verde y ¡zas! Voltea la cabezota. Y la muñequita que hacemos del juego del calamar mueve su cabeza igual. Así es que si quieren ustedes ir a realizarla y aprender a hacer sus muñequitas con cabezas movibles, bueno, vayan. Si quieren que hagamos aquí muñequitas también con cabezas movibles, está muy bien, yo les voy a enseñar. Miren ahí, si ven quedó un hueco, pero eso no nos importa. No nos importa para nada. Ya estamos a punto de terminar de acomodar el cabellito de esta primer capa. Aquí van a quedar más huequitos. No pasa nada. Ahorita van a ver la magia que vamos a realizar con nuestras manitas mágicas. Seguimos acomodando el cabellito. Muy bien. Ahí está. A mí ya me está gustando, A ver, ¿qué pasaría si muevo este cabellito para acá? Como que ahí quedó un hueco muy grande. Podría quedar así, pero si no lo tapamos con este cabello de acá arriba. Ay, pero no me gusta eso como cruzado, amigas. Miren, ya lo tapamos, pero eso cruzado no me gustó nada. Entonces vamos a regresarnos. Deshago este último cabellito, lo regreso en su posición original, que ahí es donde a mí me gustó. Y vamos a colocar este cabello ahora mejor acá. Miren, ahí a mí ya me gustó más. Les digo, aquí ya vamos a poder hacer como a nosotros más nos guste. Quedan varios huecos, pero ahorita esos los vamos a tapar con los mismos cabellitos. ¿Ven? Miren su carita de nuestra muñequita. ¿Qué les parece? Esperen, me estoy buscando más alfileres porque sí, vamos a ocupar varios.
Vamos a colocar el flequillo antes de continuar. Vamos a acomodar la segunda capa de cabellitos. Vamos a hacer diferentes peinados y al final decidimos cuál es el que nos va a gustar más. Muy bien. Muy bien, amigas, aquí vamos. Aquí vamos, aquí vamos. Déjenme comentarios, sugerencias. Siempre, siempre respondo sus comentarios. Me hace muy feliz recibirlos y siempre estoy al pendiente de ellos. Siempre los respondo, amigas, ¿eh? Yo siempre estoy atenta. Muy contenta porque gracias a ustedes el canal ha ido creciendo. Ya somos más de 11,000. Eso me hace muy, muy feliz, amigas. Creo que el canal fue de su agrado y créanme que vienen proyectos fabulosos, así es que sigan atentas. Dicen que por ahí se andan perdiendo algunas suscripciones. Ustedes revisen que estén suscritas y si no, vuélvanse a suscribir. Miren, esta sería una forma de peinarla. ¿Ven? Se ve bonita. Vamos a ver, si regreso un cabellito de este lado, ¿cómo se vería? Otro cabellito, cómo se vería. Y así pueden ustedes ir probando diferentes formas de peinar a su muñeca. Miren, ¿cómo ven? Vamos a ver. A ver acá. Otra vez acá. Otra vez va de regreso. Vamos a regresar otro cabellito. Este es lo fabuloso de nuestro trabajo, que podemos acomodarla como queramos hasta que nos sintamos felices del resultado. Incluso si estos cabellitos los deciden hacer largos, también sería otra forma de peinarla de la que también se vería bien bonita. Así es como va a quedar. A mí ya me gustó. Miren, todavía no estoy segura, pero vamos a acomodar los cabellitos de atrás mientras me decido si el flequillo lo dejo así o lo acomodo. Aquí ya está súper fácil de acomodar. Aparte de que no quedaron huecos, bueno, pues ya no hay tanto problema. Ya así quedan más separados, más juntos, no pasa nada. Pero de todas maneras traten de acomodar de una manera estética, que se vea bonito. Miren, aquí hay un hueco. Pues lo vamos a tapar. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál hueco? A ver, ¿dónde? ¿Quién dijo hueco? Ahí quedó, ¿ven? Vamos a acomodar. Perdón, vamos a colocar los alfileres. Por ahí pueden ver otro hueco muy grande, ¿no? Pero pues que creen que nuestras manitas mágicas van a solucionar ese problema. ¡Bum! Ahí quedó tapado. Aquí un mini hueco. Y así nos vamos a ir colocando, amigas. Les repito que vienen proyectos muy, muy padres, así es que estén pendientes del canal, ¿eh? Este año está ya por finalizar, ya le falta muy poco. Tenemos muchas cosas todavía que hacer en lo que resta del año, pero tengo proyectos excelentes para el próximo, así es que estén pendientes, amigas. Compartan, compartan, compartan. Miren, ¿cómo ven? Me encanta el pelo tan tupido que se le ve. Y ya nada más nos resta acomodar estos, miren. Ya nada más acomodo estos cabellitos y regreso. Muy bien. Ya que quedó tal y como ustedes hayan decidido el peinado de su muñeca, vamos a comenzar. Si ustedes quieren coserla, adelante. Lo que van a hacer es ensartar una aguja lanera lo suficientemente larga y van a comenzar a hacer puntaditas en cada cabellito. En cada punta del cabellito van a hacer puntaditas. Miren, vamos a quitarlas poco a poco, ir quitando las capas de arriba. Yo lo voy a pegar, miren. El pegamento debe de quedar a lo sumo a donde empiezan las disminuciones de la cabecita. Aquí yo ya lo medí con mi dedo, mi dedo gordo. Mi dedo pulgar no lo muevo de ahí porque yo ya medí. Entonces el pegamento, el silicón frío, que es el que estoy ocupando, hasta ahí va a llegar el silicón. Y así es como queda colocado el primer cabellito. Repito, si lo quieren coser,
ensartan una aguja lanera con una hebra larga y van a ir haciendo una puntadita en cada cabellito. Miren, aquí ya lo teníamos acomodado, entonces quitamos los alfileres de la capa de arriba y luego vamos a acomodar cabellito por cabellito. Lo que voy a hacer ahora es colocar el silicón aquí, miren, así, y una vez que lo coloqué voy a poner el cabellito donde estaba originalmente. Aquí lo tienen que ir haciendo poco a poco, no vayan a quitar todos los alfileres que después ya no se acuerden cómo había quedado. Entonces ya colocan su silicón, pegan bien el cabellito, ven, ya una vez que secó, sabemos que el silicón pega muy rápido. Vamos a pegar el que sigue. En esta ocasión voy a poner silicón ahora en la cabecita. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas, ya sea en el cabellito o en la cabecita. Y ya colocan el cabellito de esta forma hasta que seque. Entonces, ya que tienen estos dos pegaditos, ahora nos vamos a ir con los otros dos que están acá arriba. Les digo, no le quiten todos los alfileres porque si no, ya qué tal si no se acuerdan en dónde iba el cabello. Y vamos a hacer lo mismo, lo que ustedes decidan, si poner silicón a lo largo del cabello o ponerlo, bueno, a lo largo de, miren, así como lo estoy haciendo, así en el cabellito o en la cabecita. Colocan aquí su silicón, ya sea caliente o frío, pueden trabajar con el que ustedes estén acostumbradas, con el que más les guste y pegan. Pegan, pegan, pegan. Y así es. Y de esta manera van a pegar todos los cabellitos de a poquito, de dos en dos, de uno en uno, no para que no se nos olvide el orden en el que los habíamos colocado. Miren. Y le voy a poner silicón a este cabello, ya tapé con mi silicón la labor. Ay, no, conmigo de veras. Miren, ahí está. Vamos a colocar un poquito de silicón. No vayan a colocar demasiado, pero porque, bueno, de a poquito. Miren, a este cabellito ya quedó. Esperamos allá que seque un poco. Acomoden, acomoden, acomoden. Y nos vamos a ir así, amigas. Voy a colocar ahora Las labores que hacemos son muy bonitas, amiga. En realidad son obras de arte que a lo mejor no están muy valoradas. La gente piensa, ay, es tejido. Ay. No, pues es trabajo fuerte, es trabajo duro y es creatividad que pues la verdad no cualquiera, no cualquiera logra las cosas que logramos nosotros, así es que valoremos mucho nuestro trabajo. Si ustedes van a regalar algo así, la verdad es que no tiene precio, una persona que recibe un trabajo como estos, la verdad no tiene precio, es algo maravilloso. Son cosas que se pueden quedar en para toda la vida, incluso heredarlas. Ay, esta me la regalaron cuando era chiquita y se la regalan a sus hijas. En verdad no estoy exagerando a ese grado. Estas muñecas duran para siempre si son bien cuidadas y el trabajo, bueno, es genial. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Miren, aquí yo ya pegué algunos cabellitos de este lado y vamos a hacer lo mismo con los cabellitos largos. Vamos a despegar unos dos cabellitos y así nos vamos a ir pegando poco a poquito. Les digo, aquí 2 cabellitos, 3 cabellitos, pegan y luego la capa de arriba. Ahí está. ¿Ven? No importan estos huecos, los vamos a cubrir cuando peguemos los de arriba. De esta forma va a ser como vamos a pegar todos. O coserlos. Si decidieron coser, está muy bien también. También los pueden ustedes coser una por una. No, pues ya quedaron estos. Ahora me voy otros 3. Levanto la capa de arriba, pego estos y luego pego los de encima o los coso. Y así es como vamos a ir pegando.
Muy bien, amigas, pues es así como llegamos al final de este tutorial. Será cuestión de muy poco tiempo para que sigamos con la realización del sombrero. Así es que nos vemos pronto, cuídense mucho y bye bye.